Hoy día vamos a trabajar con el decreto 83 y el 170. La Cata estaba ayudando en la lectura. Cata, seguimos por favor, que no ha pasado Ya. nada, ¿ya? Ya. ¿Lo leo de nuevo o no? Dígame, ¿qué decretos conoce usted en educación especial? El 170 y el 83. Ya, los dos abarcan educación especial, ¿cierto? El decreto, ¿qué decreto podemos encontrar? ¿O qué definición, en qué decretos vamos a encontrar la definición de trastorno específico del lenguaje? En el 170. Sí, en el 170. Porque ese es el que habla del PIE y de la subvención educacional especial igual. Exacto. ¿A qué se refiere con subvención educacional especial? Es como lo que... Ay, por eso que no puedo explicar. Hasta yo No, me enredo. inténtelo nomás, inténtelo nomás. La subvención, chiquillas, es lo que se recibe por aportes estatales, ¿ya? Vamos a hablar de aportes o dinero que entrega el Estado, no cada gobierno. El Estado entrega dinero y no es que sea dinero del Estado, sino que esto es dinero de los contribuyentes y que se va a permitir la educación especial. Cata, la educación especial será, la subvención que se recibe por educación especial, ¿será igual que la de básica? ¿Qué cree usted? De básica convencional, digo. Que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no debería ser igual? Yo siento que los recursos son más, ¿Y por qué son entonces más? ¿Por necesita qué más cree? subvención. ¿Por qué es más? Efectivamente, es más la subvención que se otorga a las escuelas especiales, pero ¿por qué cree usted que es más? Eh, no sé, profe, porque tienen que ampliar pues el establecimiento igual para que sea más inclusivo, Exacto, puede ser. ya. Pero en este caso, además, la atención que se le da a los estudiantes con necesidades educativas especiales en relación a un estudiante que no tiene necesidad educativa Ah, especial, ¿deberá ser igual? no puede ser igual por los profesionales que necesita, porque igual en el PIE entra mucho más profesional que en una escuela Justamente, regular. exactamente. Y en escuela especial o de lenguaje o de discapacidad intelectual, además también es mucho más, se debe contar con mucho más recursos. En este caso, Catalina, ¿ustedes ingresarán en estos profesionales de atención especializados? Sí. Ya, aparte de ustedes, ¿qué otros profesionales deberán diagnosticar y participar en la educación de los niños y niñas y adolescentes que se encuentran, y adultos también en realidad, en personas con necesidades educativas, pero en este caso en trastorno específico del lenguaje? Bueno, biólogo, Exacto, ¿qué más? eh, terapeuta ocupacional. En algunos casos se puede, si es que el colegio cuenta, pero no es obligación, ¿ya? Pero de los obligatorios, aparte del fonoaudiólogo y el técnico en educación especial, ¿quién más deberá intervenir? Puede ser psicólogo, Puede ser psicólogo. psicopedagogo. No, psicopedagogo ¿No? no, la psicopedagogía atiende ya cuando hablamos de necesidades del aprendizaje, dificultades del aprendizaje, y aquí estamos hablando de trastornos del lenguaje, ¿ya? Vamos a revisar un poquito acá, Catalina, ¿qué es lo que establece el decreto 170? Si me puede ayudar con esta lectura, por favor. Decreto 170 del 2009. Criterios y orientaciones para diagnosticar a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Ya, aquí Evaluación. primero, espera un poquitito, Cata. Lo que nos dice, qué criterios tengo que tener y cómo tengo que abordar esos criterios. ¿Ya? Acá, a ver, yo no puedo hacer una evaluación al ojo, o sea, tengo que seguir ciertos instrumentos que me dice o que me obligan en cierta forma el decreto a que tengo que aplicar porque esos me van a dar la confidencialidad y aparte me van a decir si el estudiante presenta o no, en este caso, un trastorno del lenguaje. Esos son criterios y orientaciones para diagnosticar al estudiante. ¿Qué más tengo que tener acá? Evaluación integral e interdisciplinaria. Cuando hablamos de evaluación integral, tiene que ver
con que van a intervenirse o a evaluar las distintas áreas del desarrollo de la persona. No solamente la parte pedagógica. ¿Qué otra área podemos ver? Aparte de la parte pedagógica. No sé, profe, no se me ocurre. Si, por ejemplo, para el trastorno del lenguaje, aparte de la parte pedagógica, ¿qué más es esencial que se tiene que diagnosticar? La parte fonoaudiológica, que es el diagnóstico de ingreso, ¿ya? Si se fija acá también en el otro punto, ¿a qué hace referencia? La evaluación integrada, ¿qué más tiene que abarcar? Contextos educativos, familiares y culturales. ¿Qué querrá decir eso? ¿Cómo va con la familia y con su entorno? Exacto, súper buena respuesta. O sea, no nos vamos a enfocar solamente en cómo el estudiante se desempeña en la escuela, sino que vamos a considerar aspectos que tienen que ver con su familia y con su entorno, como dice la Cata. ¿Se acuerda, Cata, que en el informe, en los informes que vimos la semana pasada, habían antecedentes anamnésicos y hablaban desde el desarrollo del niño hasta la etapa en la que estaba, ¿cierto? Sí, profe. Ya, leamos el decreto 83. El perro también quiere dar su opinión. Ya, ¿qué nos dice el decreto 83? Definir criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes que lo requieren. Ya, fíjese que el decreto 170 habla del diagnóstico, de qué consideraciones hay que tener para que el niño o la niña ingrese a pie o ingrese a escuela especial. En cambio, el decreto 83 nos dice que tenemos que definir criterios y orientaciones para adecuación curricular. O sea, aquí ya estamos hablando del currículum, estamos hablando de cuando los niños ya están en la escuela con PIE o en la escuela especial, ¿ya? Dice que tiene que definir criterios y orientaciones para adecuación curricular en estudiantes que lo requieran. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué es una adecuación curricular? ¿Esto es lo del DUA, profe, o no? Exactamente. Es como diversificar para todos los alumnos. Ya, eso es lo que nos dice el decreto 83, chiquilla. Efectivamente, el decreto 83 es que el que nos habla con desde la diversificación, desde dar la posibilidad a todos y todas las estudiantes. Y la educación curricular, chiquillos, la vamos a hacer solo para un estudiante. ¿En qué caso tendremos que hacer, Cata, una adecuación curricular? Mire, si partimos de que el decreto nos habla de la diversificación, o sea que vamos a hacer nuestra clase tan variada que todos puedan entender y aprender. ¿Cuándo vamos a aplicar la adecuación? ¿Siempre? ¿Cómo? ¿Siempre? A ver, cuando nosotros hacemos la adecuación solo para un estudiante, en cambio la diversificación es para el curso en general. Y la adecuación curricular la vamos a hacer para un estudiante en el caso de que este estudiante, a pesar de todo lo que hemos diversificado, no logra el objetivo o el aprendizaje que esperamos. Muchas gracias, Catalina. Yesenia, dígame. Profe, tengo una duda, Cuénteme. porque estaba viendo en la parte donde dice qué decretos definen los tipos de trastornos específicos del lenguaje y investigando aparecía el decreto 1300 también. Es que eso es muy antiguo, Yesenia. Sí, El pues, 1300 es que eso hablaba porque hablaba que era exento del año 2003. Claro, pero ahora estamos con los decretos que son de ahora. El 170 el último. Chiquillas, por lo general cuando sale un decreto nuevo, deroga el anterior. ¿Ya? Ya. Y se establecen nuevos parámetros. Ayúdeme con esta lectura, por favor, Yesenia. Ya, profe. La Ley General de Educación. Acá no, acá, en este cuadrito nomás. Ya. Disculpe. El decreto 170 del año 2009 de Educación, en respuesta al mandato de la Ley G, define criterios y orientaciones para diagnosticar a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, reglamentando los procedimientos de evaluación diagnóstica para la identificación de necesidades educativas especiales en los estudiantes, así como los profesionales competentes e idóneos para realizarlas. Ya, hasta ahí nomás, Yesenia. O sea, ¿qué nos dice este decreto 170? Por un lado,
¿Qué Que nos define? da orientaciones para diagnosticar. Ya, para el diagnóstico. Y segundo, Que identifica las necesidades para tener a los profesionales competentes para cada área. ya, o sea, por un lado nos dice cómo tenemos que diagnosticar, perdón, y por otro nos dice quién tiene que diagnosticar, ¿ya? Aparte de eso, chiquillas, este decreto, que es muy importante, que acá no lo dice, que entrega más recursos también para la atención de las necesidades educativas especiales. Por ejemplo, cuando se establece el decreto 170 del 2009, se hace esto para que todas las escuelas de educación básica convencional tengan proyectos de integración, porque lo que se busca es integrar a los estudiantes a la educación básica convencional, que no haya un sesgo, que no estén como en cierta forma resumidos solamente en la educación especial, sino que se integren en escuelas básicas convencionales. Ya, si se fija también dice aquí abajito, ¿qué dice Yesenia? Este decreto señala también que dicha evaluación debe ser de carácter integral e interdisciplinario y considerar el ámbito psicoeducativo y de salud. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que es como integrar al ámbito totalitario de donde se desenvuelve el niño, tanto en la parte educativa como de salud, porque no podemos utilizar una modalidad que para la salud del niño no sea competente. Ya, por una parte lo que tiene que ver con salud puede ser el aspecto pedagógico, el aspecto familiar, o sea, tenemos que integrar todos los aspectos en los cuales está el estudiante. E interdisciplinario, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto? Que cumpla las medidas disciplinarias, yo creo, a la misma modalidad que lo cumplen el resto de los alumnos, por eso estamos hablando de una integración, o sea, no vamos a tomar unas medidas especiales para el niño que tiene necesidades educativas especiales. Ya, y si lo vemos desde el punto de vista de la evaluación solamente, que dice que la evaluación debe ser de carácter interdisciplinario. Se va a involucrar solo una disciplina, así como solo los profesores. Acá en el caso del TEL, decíamos que estaban los profes, los fonoaudiólogos. ¿Qué más podemos incorporar en esta evaluación? Que nos diga, este niño solamente tiene un trastorno de lenguaje, no tiene nada más, no tiene una dificultad auditiva, no tiene una dificultad visual, no tiene un trastorno motor. ¿Quién nos podrá decir eso? Un psicopedagogo quizás. El psicopedagogo, les insisto, chiquilla, los psicopedagogos lo que hacen es hacer apoyo a necesidades que tienen que ver con el aprendizaje, en dificultades del aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de necesidades sensoriales, por ejemplo, que si un niño tiene una pérdida visual, una pérdida auditiva, ¿qué profesional médico ve eso de la pérdida auditiva? ¿Cómo se llama? Otorrino. Otorrino. Exacto. Ya. ¿Y qué persona, qué médico nos dice este niño está normal, en su control sano, está en las etapas del desarrollo que corresponden, el peso es el ideal, la talla es el ideal? ¿Qué médico hace eso? Puede ser el médico de tanto de medicina general como un médico a ver, ¿Cómo se llama el especialista en niños? Ay, se me fue. Ayúdenle, pues chiquilla, a la Yesenia. Si Pediatra, profe. Exactamente. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Yesenia. Si se fija, profe. también aquí habla del ámbito psicoeducativo y de salud. Acá podemos también nosotros considerar profesionales psicólogos y de salud como el médico pediatra o el médico familiar o el médico de medicina general. ¿Ya? O sea, cuando vamos a hablar de la evaluación integral es que se van a abordar todos los campos de desarrollo o ámbitos de desarrollo de la persona, y interdisciplinario, que van a estar profesionales médicos, que en este caso puede ser médico de medicina general, pediatra u otros,
pero no puede faltar, chiquillas, acá el diagnóstico fonoaudiológico, en el caso del TEL. A ver, en cada una de las necesidades educativas especiales va a intervenir un profesional médico distinto, dependiendo de la necesidad que se esté diagnosticando. Vamos a ver más adelante cuáles son específicos para el TEL, ¿ya? Pero cada necesidad tiene su profesional médico que atiende, tiene su profesional de apoyo que atiende y que diagnostica, ¿ya? Catalina Rojas, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Sí, profe. Gracias. De acuerdo al decreto 170, se entenderá por alumno que presenta necesidades educativas especiales aquel que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación. Ya, entonces, ¿qué se va a considerar por un alumno que presenta necesidades educativas especiales? ¿Qué va a necesitar esta persona? Fíjese lo que dice acá. La ayuda de los recursos adicionales. Exacto. En este caso, ¿de qué hablaremos cuando hablamos de recursos que sean humanos? ¿Usted qué tipo de recurso va a ser, Cata? ¿Un recurso material? ¿Un recurso humano? ¿De qué tipo va a ser? Pueden ser de las dos maneras, ¿Por qué? A ver, tanto humano como material, ¿por qué? porque puede ser tanto como de forma física, ¿o no? Ahora sí. Sí, sí, sí. O material. Ahí se me fue. Ya, aquí tenemos efectivamente, cuando hablamos de recursos humanos, vamos a hablar de la Cata, vamos a hablar de la Yesenia, vamos a hablar de la Rayen, o sea, ustedes son recursos humanos y esto, entiéndanlo súper bien, chiquillas, se les considera a ustedes como recursos humanos mejorados, ¿ya? Esa es la definición que tienen, porque ustedes son especialistas en educación especial. Bajo este decreto, los técnicos en educación especial son recursos humanos mejorados. Antes de este decreto, niñas, no había obligatoriedad de que las asistentes técnicos fuesen especialistas en educación especial. Después de este decreto, como se entregaron más recursos, ustedes pasaron a ser un recurso humano que tiene que estar tanto en las escuelas especiales como en los proyectos de integración. Antes las profesoras, por ejemplo, de educación especial, de escuelas de lenguaje, estaban solas con 15 niños en la sala, ¿ya? ¿Usted alguna vez, Cata, ha estado con 15 niños de 4 años sola? No. ¿Qué se imagina que puede haber sido eso? Como algo distinto a estar con niños que son más chiquititos, así como los sobrinos que uno tiene. Sí, pues, o sea, aquí chiquillas, yo me acuerdo que al principio las profesoras, no vamos a hablar de perder el tiempo, pero en habituación, o sea, cuando llegan los niños a la escuela y aprenden a estar sentados, a atender, a trabajar todo lo que son aspectos pragmáticos, se demoraban por lo menos 2 a 3 semanas. Y recién después de ese proceso empezaba. En cambio, cuando hay 2 adultos en la sala se puede contener mejor, ¿ya? Todo esto, Cata, ¿para qué buscamos nosotros con todo esto? Si se fija acá, abajo. El logro en la educación. Exacto. Por lo tanto, muchas gracias, Catalina. El De decreto nada. 170, por un lado, viene a definir qué se va a considerar como necesidad educativa especial, pero también viene a definir para qué y cómo vamos a hacer estas intervenciones, cómo vamos a contribuir al logro de los aprendizajes, ya que estos aprendizajes sean significativos. El decreto 170 también, chiquillas, nos da definiciones de los dos tipos de necesidad educativa que existen. Por un lado tenemos las necesidades transitorias y por otro las permanentes. ¿Ya? Vamos a hacer una lectura junto a la Catherine Leiva. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. Gracias, Katy. Leemos la definición
de cada uno establecemos qué es lo que es y después hacemos una comparación chiquitita, por favor. Ya. Necesidades educativas transitorias. De acuerdo al decreto 170, se llama necesidades educativas transitorias a aquellas no permanentes que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder y progresar en el currículum por un determinado periodo de su escolarización. Ya, espéreme. La necesidad educativa transitoria, entonces, va a acompañar a la persona durante toda su vida, toda su escolaridad. ¿Qué nos dice esta definición? Dice que es por un periodo determinado. Ya, por lo tanto, ¿qué tipo de necesidad educativa transitoria que acompañe durante algún periodo de su escolar conocemos o usted conoce? Como cuando les cuesta decir la R. Uh-huh. ¿Qué tipo de necesidad es esa? ¿Cómo se llama? Rotacismo. Exacto. Y es un trastorno del lenguaje, ¿cierto? Si nos vamos así como a la definición. Y esto, si tiene las atenciones de los apoyos especializados y extraordinarios, debería progresar rápidamente. O sea, no debería abarcar tanto tiempo. Chiquilla, en educación, a ver, en escuelas especiales de lenguaje podemos atender niños hasta los 5 años, 11 meses. O sea, en etapa preescolar hasta que termina en kinder. Y en escuela básica convencional se puede atender hasta cuarto básico, trastorno del lenguaje. Leemos la definición, Catherine, de necesidades permanentes, por favor. Ok. Necesidades educativas permanentes. De acuerdo al decreto 170, se llama necesidades educativas permanentes aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad, como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, Katy? Que en este caso claramente el recurso no se requiere solo por un tiempo, sino que es algo que tienen que contemplar durante toda su escolarización. Ya, y en algunos casos durante toda su vida, ¿cierto? Claro, ¿Qué tipo también. de necesidad permanente conoce usted? ¿El autismo? El autismo, ¿qué más? Las discapacidades de tipo sensoriales, ¿son permanentes o son transitorias? La discapacidad visual, claro, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva. Exactamente. La tartamudez igual es... En algunos casos sí, Katy, en otros no. O sea, tiene que ver esto con el apoyo que se dé, que sea el adecuado y en la edad adecuada. Recordemos que el trastorno de habla acá va a estar centrado en que la persona aprenda a controlar, más que irregular, más que como el trastorno del lenguaje, que es aprenda a emitir bien los fonemas. Muchas gracias, Katy. Súper buena su intervención. Gracias a usted. Ya, vamos a ver ahora, chiquillas, qué se entiende en el decreto 170 por un trastorno específico del lenguaje, ¿ya? En el decreto 170, chiquillas, habla de trastorno específico del lenguaje, pero ahora según el DSM-5 habla sobre trastorno del desarrollo del lenguaje. Vimos que el lenguaje tiene mucho de estimulación, tiene de estimulación de familia y del contexto educativo. Por lo tanto, no solo se lo vamos a adjudicar al estudiante que él tenga un trastorno específico del lenguaje, sino que cuando se habla de trastorno del desarrollo del lenguaje, puede estar dado por la estimulación que entrega el medio, y ahí dejaría de depender solamente del estudiante o de la estudiante, ¿ya? Camila Valdivia, ¿me ayuda con esta definición, por favor? Ya, profe. Gracias. En el decreto 170, en su artículo 30, se entenderá por trastorno específico del lenguaje a una limitación significativa en el nivel de desarrollo del lenguaje oral que se manifiesta por un inicio tardío y un desarrollo lento y o desviado del lenguaje. Ya, ¿qué entiende usted entonces en esta definición, Cami?
que se va, que el desarrollo del lenguaje va a ser lento. Exactamente, y va a ser una limitación significativa. ¿Podría yo hablar de un trastorno del lenguaje, Cami, si solamente el estudiante presenta no sé, una dislalia de R y doble R? ¿Será suficiente eso o tiene que haber más compromiso o más No, dificultad? más dificultad, yo creo. Exacto, porque ese tipo de dificultades las puede atender un fonoaudiólogo en tratamiento específico, no es necesario que estén ingresados a PIE o a escuela de lenguaje para esa atención. Seguimos leyendo, por favor, Cami. Esta dificultad no se explica por un déficit sensorial, auditivo o motor, por discapacidad intelectual, por trastornos psicopatológicos como trastornos masivos del desarrollo, por deprivación socioafectiva, ni por lesiones o disfunciones cerebrales evidentes, como tampoco por características lingüísticas propias de un determinado entorno social, cultural, económico, geográfico y o étnico. Tampoco deben considerarse como indicador de TEL las dislalias ni el trastorno fonológico. Ya, eso es lo que hablábamos recién, o sea, no solo porque tengo una dislalia o porque no emita bien un fonema, yo voy a decir que tiene un TEL, sino que tiene que ser un conjunto de características que estén descendidas. Si se fija acá, Cami, habla de que esta dificultad no se explica a un déficit sensorial, no puede estar relacionado con un déficit sensorial. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de la audición, ¿yo podría hablar que tiene trastorno del lenguaje? No. ¿Por qué no? ¿Por qué cree usted que no puedo decir eso? ¿Qué es lo que prima acá? ¿El trastorno del lenguaje o la sordera, por ejemplo? ¿Qué es lo que prima aquí en el En este ¿En el ejemplo, TEL? no, en este Ah, ejemplo de la audición, de que no pueda hablar, de que no pueda emitir el lenguaje. ¿Por o qué sea, no? prima su dificultad en escuchar eso, o no Exacto, entendí la sí, no, pregunta. no, súper bien. Lo que prima es su Ya. dificultad para escuchar. ¿Puede emitir el lenguaje si nunca ha escuchado hablar a alguien? Difícil, pero igual podría ser, Igual pero podría muy ser, difícil. pero recuerde que, por ejemplo, nosotros necesitamos estimulación para el lenguaje, ¿cierto? Ujú, Ahora, sí, por ejemplo, vimos que lo del lenguaje tiene mucha parte motora. Yo tengo los órganos fonoarticulatorios y en base a eso yo puedo emitir fonema o sonido. En el caso de que yo tenga una parálisis facial, ¿podré hablar correctamente? ¿Podré emitir correctamente el lenguaje? no, ¿Por qué no no? se puede. No se puede, pero ¿por qué no? Porque, o sea, en la parálisis, no sé, como que se te cae un lado de la cara, entonces el labio, no sé, no vaya a poder hablar bien porque no va a tener una movilidad correcta para poder hablar. Súper buena respuesta. Es el principal problema, que no tendríamos la movilidad para poder emitir los fonemas. Muchas gracias, Cami. Si De se nada, fijan, profe. chiquillas, es central que nosotras determinemos que el trastorno del lenguaje no va a estar asociado a otra dificultad, a otro déficit, ¿ya? Por ejemplo, la discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down, por lo general, tienen una dificultad en el habla porque sus órganos fonoarticulatorios presentan cierta dificultad, porque tienen una lengua más grande, porque la movilidad facial también hipertónica, entonces no pueden expresar bien el lenguaje, ¿ya? A ver, el decreto 170 también dice cuál es la diferencia entre el TEL mixto y el TEL expresivo. Y en función de eso tenemos que establecer cuáles serían las características que nos dice el decreto 170 que deben presentar los estudiantes que tienen un diagnóstico de TEL expresivo, ¿ya? En primer lugar, chiquillas, siempre vamos a basarnos en evaluaciones o que están estandarizadas, que tienen una norma, que son las que vimos en el informe de la semana pasada, que son pruebas que no se pueden no tomar o que no puede no aplicar el fonoaudiólogo. Siempre se aplican esas pruebas y están también contenidas en este decreto. Y de acuerdo a esta evaluación,
es que nos va a decir si el estudiante presenta o no un trastorno del lenguaje, en este caso puede ser receptivo o expresivo. Cuando tenemos ya un diagnóstico, ¿qué condiciones o qué conductas tiene que presentar el estudiante en el resultado de las evaluaciones? Son las que aparecen a continuación. Y Ara Cifuentes, ¿me ayuda por favor con esta lectura? Y Ara. Paloma Castillo, ¿me puede ayudar por favor? Paloma. No está la Paloma. La Javiera Ollarzo. Al tiro, profe. Gracias, La Paloma Javi. está teniendo problemas con el internet, profe. Gracias, Yesenia. Ya, ¿leo nomás? Sí, por favor, Javi, pero vamos a leer las características que deben tener en el teleexpresivo, por favor. A lo de abajo nomás entonces. Ujú. Ya dice, el teleexpresivo se caracteriza por la presencia de errores de producción de palabras, incapacidad para utilizar los sonidos del habla en forma apropiada para su edad, un vocabulario muy limitado, cometer errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la memorización de palabras o en la producción de frases de longitud o complejidad propias del nivel evolutivo del niño o niña. Ya, si se fija acá, hace referencias a presencia de errores de... De la producción de palabras. Ya, también tenemos dificultades en los sonidos del habla, ¿cierto? Que no están apropiados a su edad. Acá también, ¿de qué más habla? Que tiene un vocabulario muy limitado Ujú. ¿Qué más dice? y que comete errores en los tiempos verbales o experimenta dificultades en la memorización de las palabras. Exacto, y también en emitir palabras que sean más largas y complejas. ¿Habla en alguna parte aquí, Javi, de entender? No, solamente de expresar palabras. Solamente de... Oír. Exacto, y tenemos acá que comete errores, que no produce bien, que tiene dificultad para memorizar o en la longitud de las palabras, pero en ninguna parte nos habla de comprender específicamente. ¿Ya? Seguimos, Javi, por favor. Las dificultades del lenguaje expresivo interfieren significativamente en el aprendizaje y en la interacción comunicativa. ¿Por qué? Cuando no ¿Por qué interferirá en el aprendizaje y en la interacción comunicativa? Porque ellos puede que nos entiendan a nosotros, pero a nosotros nos va a costar entenderlos a ellos por el tema de que pronuncian mal o tienen dificultades con algunas palabras. Exacto. ¿Qué pasará cuando estamos tratando de comunicarnos? O sea, ¿qué necesitamos las personas para poder comunicarnos correctamente? Eh, una buena pronunciación o por ambas partes. Exacto. Sigamos con esta lectura, por favor. Cuando no se cumplen criterios de trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo en el aprendizaje ni de trastornos generalizados del desarrollo. Ya, aquí vamos a descartar, chiquillas, que cuando vamos a seguir hablando del expresivo, cuando no haya ningún criterio de trastorno mixto, cuando no tenga ninguna alteración en cuanto a la comprensión, solamente en lo expresivo, como decía la Javi hace un rato, porque si no, tenemos que hacer el diagnóstico pensando en un trastorno mixto. En algunos casos vamos a hablar de un trastorno generalizado del desarrollo o trastorno del espectro autista, que no podemos atender en escuela especial de lenguaje. Recuerden que en escuela de lenguaje solo atendemos personas con trastorno del lenguaje. Muchas gracias, Javi, por la lectura. Ahora, De nada. gracias, Javi. Vamos a hablar del trastorno específico del lenguaje mixto. Camila Ojeda, ¿me ayuda por favor? Camila Ojeda. Carla Zurita.
A ver. Rocío Santibáñez, por favor, ¿me puede ayudar con la lectura? Para que hagamos el análisis. Cata. Profe, ¿le ayudo? Ya, muchas gracias, Catalina. El decreto 170, en su artículo 34, para determinar la existencia de un TEL mixto, deben estar presentes los siguientes criterios diagnósticos. Las puntuaciones obtenidas mediante una batería de evaluaciones del desarrollo del lenguaje receptivo, expresivo, normaliza y administradas individualmente, quedan sustancialmente por debajo de lo esperado para la edad del niño o la niña. Ya, hasta ahí nomás, Cata. Si se fija acá dice que es una batería de evaluaciones. ¿Se acuerda en los informes que revisamos la semana pasada que habían hartos test que se tenían que aplicar? ¿Cómo cuántos test eran más o menos, se acuerda? Era esos que eran los TECAL. Exacto. Sí, estaba el TEPROSIF, los 3 TECAL y 2 screening. O sea, tenemos 6 pruebas, que esas son las obligatorias, no se pueden no pasar, ¿ya? ¿Y cómo tiene que estar el resultado para que se diga que estamos en la presencia de un TEL mixto? ¿Por debajo de lo esperado? Fíjense en esta palabra que está acá. Sustancialmente por debajo de lo esperado. Ya, o sea, ¿puede estar, por ejemplo, un pelín bajo lo esperado? Yo creo que sí. Un poquito. Fíjese acá que dice. Ah, no. No. Sustancialmente bajo lo esperado. Chiquillas, no podemos decir está un poquito bajo lo esperado, porque cuando decimos está un poquito bajo lo esperado, eso puede ser que el niño no haya tenido escolarización, que con un poco de apoyo pueda salir adelante, pero en este caso es sustancialmente bajo lo esperado. Seguimos, Cata, por favor. Las manifestaciones lingüísticas incluyen las propias del trastorno del lenguaje expresivo, así como dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales como los términos espaciales. Ya, o sea, vamos a tener todas las características que vimos que tiene que tener un trastorno expresivo, además de estas otras dificultades que aparecen acá. ¿Ya? A ver. Siga con esta lectura, por favor, Catalina. Las dificultades del lenguaje receptivo expresivo interfieren significativamente en el aprendizaje y en la interacción comunicativa. Ya, que es como lo mismo que vimos en la definición anterior, ¿cierto? Porque aquí dice que interfieren significativamente en el aprendizaje de la interacción y comunicación. ¿Qué necesitamos para poder aprender, Cata? En este caso, en el TEL mixto hay dificultades comprensivas y expresivas. ¿Qué necesitamos para aprender? Comprender. Exacto. Lo principal es entender. Ya, y para poder, por ejemplo, si yo le hago una pregunta a usted y para que usted me responda, aparte de comprender, ¿qué necesitamos en la parte oral o verbal? Saber expresarme también, pero... Justamente, eso es. Aquí para la interacción, usted tiene que saber expresar, utilizar bien el lenguaje, ¿cierto? Y cuando vamos, lea este último asterisco que aparece acá. Cuando no se cumplen criterios del trastorno generalizado del desarrollo. Ya, por lo tanto, vamos a hablar de un trastorno mixto cuando cumple con las condiciones del trastorno expresivo más el componente comprensivo y además no hay criterios de trastorno generalizado del desarrollo. Cuando cumple con criterios del trastorno generalizado del desarrollo no podemos hablar de un trastorno de lenguaje mixto, sino que lo debemos derivar a los profesionales médicos que pueden determinar si es un trastorno generalizado generalizado del desarrollo o si es un TEA u otro tipo de trastorno. Muchas gracias, Catalina. Chiquillas, vamos a ver ahora cuáles son los profesionales que intervienen en el decreto, en la evaluación del trastorno del lenguaje mixto, por qué se dice que la evaluación es integral y por qué engloba distintas disciplinas del diagnóstico. ¿Ya? Ay, se me salió el... Ya. Yesenia, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Sí, profe. Ya. ¿Qué nos dice esta lectura?
En el decreto 170 se establece quiénes diagnostican y cómo se realiza el proceso. Para los trastornos específicos del lenguaje, los profesionales competentes serán los siguientes: fonoaudiólogo, profesor de educación especial diferencial, médico pediatra, Ya, neuro... aquí, disculpe un poquitito, Yesenia, aquí faltó porque es médico pediatra o neurólogo o psiquiatra o médico familiar. No es necesario que intervengan todos estos profesionales médicos. Sí, no puede no intervenir el fonoaudiólogo o fonoaudióloga y el profesor de educación especial. ¿Por qué no puede faltar el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga? ¿Qué hace el fonoaudiólogo? ¿De quién era el informe que vimos la semana pasada, Yesenia? Ve específicamente qué tipo de trastorno del lenguaje puede tener el niño, Ya, entonces, ¿quién diagnostica al inicio? el fonoaudiólogo. El fono o la fono, ¿cierto? Eso es lo que, por eso no puede no estar, porque el fono o la fono es el que dice sí, corresponde que esté en pie o sí corresponde que esté en escuela especial. En el informe, en el diagnóstico también está el profesor de educación especial o diferencial en conjunto con el asistente técnico. ¿Por qué en el ingreso tenemos que hacer un informe diagnóstico también pedagógico? ¿Por qué cree usted, Yesenia? Para ver específicamente a qué se está enfrentando, a qué tipo de trastorno se puede enfrentar, o sea, a qué tipo de trastorno nos estamos enfrentando con el niño que estamos diagnosticando. Exacto. ¿Y para qué nos sirve esto, poder determinar el nivel en el que está el estudiante? Para saber desde qué punto empezamos a tratar y cómo podemos hacerlo. Justamente. ¿Qué vamos a necesitar? Exacto. ¿Cuáles son los apoyos que vamos a aplicar? ¿Cómo los vamos a aplicar? ¿Cómo los vamos a necesitar? Cata. Profe, yo me acuerdo que cuando a mi hijo le diagnosticaron TEL mixto, fue en el CESPAM, y siempre estaba con él en las secciones el médico familiar, el fonoaudiólogo y la educadora diferencial. Pero Estaban siempre todos estaba de en las manera tres. integrada, ¿cierto? Sí, en una sala como de estimulación especial para él, Ya, ¿por qué cree usted que tienen que estar todos estos profesionales de apoyo, Cata? para ir apoyándose Para ir entre ellos. apoyando, justamente, o sea, las decisiones que uno toma de apoyo para los niños y las niñas no puede ser solamente desde un punto de vista. O sea, nosotros las personas no somos solo escuela, no somos solo casa, no somos solo enfermedad, o sea, o salud. Tenemos que tener un punto de vista integral, ¿ya? Yesenia, el pediatra, ¿qué hace? ¿Qué determinará? Recordemos que nosotros tenemos que descartar que, por ejemplo, haya alguna alteración sensorial. El médico, ¿qué nos dirá el médico pediatra? Nos va a indicar en qué nivel de desarrollo va, si el niño va con un retraso en su desarrollo o va bien, dependiendo de la edad que tenga el niño. Ya, y si el médico nos dice, no, este niño tiene una alteración auditiva, tiene una alteración motora y tiene un retraso del desarrollo importante, ¿podrá estar en escuela de lenguaje? No, Si ya, muy bien, ¿por qué no? porque tiene que estar en una escuela especial que tenga los apoyos necesarios para sus tipos de trastornos. Exacto, en escuela especial de lenguaje no lo podríamos atender porque lo que nos dice el decreto primero es que el trastorno del lenguaje no tiene concomitante asociada, o sea, es un trastorno transitorio y que no va a tener afectadas otras áreas, ¿ya? Por lo tanto, un poco el médico pediatra lo que hace es descartar la existencia de alguna patología asociada. ¿Y qué pasará en el caso de que el médico pediatra diga, yo lo veo como normal en audición, pero tengo dudas? ¿Qué puedo hacer? Mandarlo a un otorrino para que haga una evaluación más exhaustiva. Exacto, súper buena respuesta. O sea, hacemos derivación. Si el otorrino dice, no, auditivamente no es el problema, él es un poco desatento o tal vez no me entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿dónde lo puedo mandar? El neurólogo. Así se articula, chiquillas. O sea, las derivaciones es como para hacer un pesquisaje o poder deducir por dónde van las alteraciones, ¿ya? O sea, no es de frente que yo voy a deducir algo, tengo que hacer un análisis. Yesenia, leemos por favor.
ahora vamos a entrar en el decreto 83, ¿ya? Por un lado tenemos nosotros el decreto 170, que lo que hace es entregarnos todas las orientaciones del diagnóstico, de la evaluación, y qué profesionales van a atender a los niños y a las niñas, ¿ya? El decreto 170, por otro lado, va más allá. Cuando ya tenemos integrado a los niños y a las niñas, si se fijan, hay una diferencia. El decreto 170 es del 2009 y el decreto 83 es desde el 2015. O sea, hay 6 años en este trayecto. ¿Por qué se llega al decreto 83, chiquillas? Porque viendo que los niños estaban en este proyecto de integración, no estaban incluidos, ¿ya? Estaban siendo igual segregados, porque igual se tenían que sacar de la sala, ir a atenciones individuales, trabajar con otros especialistas. El decreto 83 lo que viene a decirnos, vamos a trabajar por la inclusión ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Según lo que dice acá Yesenia. Leamos el primer párrafo, por favor. Decreto 83. Este decreto promueve la diversificación de la enseñanza en educación parvularia y básica y aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes que las requieran, favoreciendo con ello el aprendizaje y participación de todos y todas, las y los estudiantes en su diversidad. Ya, o sea, aquí ya no nos vamos a focalizar en el estudiante que tiene TEL, en el estudiante que tiene dificultad específica del aprendizaje, en el que tiene discapacidad intelectual, en el que tiene trastorno motor. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una diversificación del área curricular, o sea, vamos a hacer que todos los niños entiendan de igual manera, no nos vamos a centrar solamente en un niño. Exacto, por lo tanto aquí incluso, chiquillas, vamos a abarcar a los estudiantes que no tengan un diagnóstico, ¿ya? No vamos a hablar que no tengan necesidades educativas especiales porque todos en algún momento de la vida hemos presentado una necesidad educativa especial, ¿ya? El solo hecho de que yo no aprenda o no entienda un contenido, a pesar de que el docente me explique de 1000 formas distintas, significa que estoy teniendo en un momento determinado una necesidad educativa especial, ¿ya? O una necesidad de apoyo especial. ¿Qué pasa, Yesenia, si yo voy en un ascensor y se corta la luz? ¿Tengo necesidad de apoyo? Sí. ¿Qué pasa, Yesenia, si yo cruzo la calle y me doblo un pie y me fracturo? ¿Tengo una necesidad de apoyo? Claro. O sea, Claro, por yo eso... entiendo que todos en algún momento estamos en una situación de discapacidad, no necesariamente porque lo tengamos diagnosticado. O que sea algo permanente, ¿cierto? Puede ser una situación de discapacidad que sea momentánea o transitoria. Entonces, lo que nos viene a decir estos chiquillas es como, yo voy a hacer todo lo posible para darle a todos mis estudiantes la posibilidad de participación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pensando en las vías de acceso de la información. Yo voy a presentar, por ejemplo, si tengo, a ver, todas las personas aprendemos o la información ingresa por distintas vías. Tampoco voy a decir que yo soy 100% visual o 100% auditivo, porque no es así, chiquillas. Va a depender del estímulo y en el momento que nos encontremos cada uno. Por lo tanto, yo puedo decir, en un momento soy más auditiva, en otro momento soy más visual. Pensando en eso, yo puedo utilizar videos, puedo utilizar audios, puedo utilizar distintas formas, pero dar la posibilidad, ¿ya? De hecho, yo me recuerdo que hace unos 2 años atrás, un año, la sobrina de mi pareja me hablaba de que ellos en el colegio tenían 2 compañeros que eran sordos en su curso. Y el intérprete de lengua de señas estaba en todas las clases y terminó el curso completo hablando en lengua de señas para poder comunicarse con estos 2 compañeros, porque no los segregaban, o sea, no los sacaban así como ya enseñémosles de forma independiente a ellos, sino que estaban dentro de la sala con todos los otros compañeros y el intérprete era el que se integraba al curso. Exacto, o sea, y este también, si ustedes ven el ejemplo que pone la Yesenia, tenemos un intérprete, o sea, tenemos un recurso humano mejorado, ¿ya? Por ejemplo, no todas las profesoras de educación especial podemos atender a todos los alumnos con necesidades educativas especiales, por algo tenemos una mención, ¿ya? Yo no podría, por ejemplo, interactuar con una persona de la comunidad sorda y tampoco todos los intérpretes van a manejar todas las lenguas de señas, porque cada comunidad tiene su lengua de señas, ¿ya? Hay aspectos que son universales, pero no van a ser igual para todos. Pero sí hay que tener el recurso, porque hay que dar la posibilidad. Chiquillas, cuando aparece el decreto 83 también,
tuvimos que en escuelas especiales adoptar el currículum nacional. Antes se trabajaban con programas propios. En cambio, cuando llega el decreto 83, nosotras adecuamos la enseñanza para trabajar con todo el currículum. Esto significa que desde quinto básico se empieza a trabajar inglés, por ejemplo. Les voy a contar algo que resultó ser un poco, que habían como sensaciones encontradas. Yo me acuerdo que una vez tuvimos una reunión de directoras en ENAC y las directoras decían de discapacidad intelectual, que para qué se le iba a enseñar inglés a los niños si los niños ni siquiera aprendían a escribir su nombre. En español menos iban a aprender inglés. ¿Qué opina la Yesenia al respecto? Yo digo, en mi escuela cuando empezamos con decreto 83, trajimos al tiro una profesora de inglés. Que es como segregar de ese tipo de educación a los niños. Eso es un sesgo, ¿cierto? Es decir, no van a aprender. ¿Y de quién tiene que partir ese cambio? De los propios educadores. Sí, o sea, si nosotros estamos pensando que nuestros niños no van a aprender, efectivamente no van a aprender, pero tenemos que darle la posibilidad. Catherine. Profe, yo quería aportar una idea con eso, que también me parece injusto, sí, obvio lo que dice la Yesenia es súper segregante el esto, pero yo el otro día hablaba con un amigo con respecto a hablar inglés y decíamos que igual como que los pensamientos y la manera de ver algunas cosas cambia harto cuando uno maneja otro idioma, po. Y también dentro de la fonética que tiene el idioma y el cómo suena y cómo se intenciona, es súper diferente al español, entonces uno no sabe si quizás las capacidades de la persona van a ser más acorde a ese idioma que a otro. También puede ser una posibilidad que se tiene que descubrir. Exactamente, esa uno no sabe, o sea, y por lo tanto para saber, para conocer, ¿qué tenemos que hacer, Catherine? Intentarlo. Justamente, esa es la palabra. O sea, nosotros si no lo intentamos nunca vamos a tener la posibilidad de entregar igualdad. O sea, no sé, yo si veo a un estudiante con trastorno motor, no voy a decir no le voy a hacer educación física porque él no puede. Tengo que adaptar este programa para que él pueda acceder o para que ella pueda acceder. Si tengo un estudiante sordo, no voy a decir no le voy a poner música, porque tienen otras formas de acceder. O sea, con las vibraciones, el sentido ellos lo pueden ir apropiando, pero nunca voy a limitar, porque eso parte de uno como educador, como decía la Yesenia. Yo lo que tengo que tratar es de posibilitar que ellos lleguen a este aprendizaje. Yesenia, leemos el último, este párrafo, por favor. Permitirá a aquellos con discapacidad acceder y progresar en los aprendizajes del currículo nacional, en igualdad de oportunidades. Ya, ¿a qué se refiere con esto de igualdad de oportunidades? ¿De darle a todos lo mismo o a cada uno lo que les corresponde o cada uno lo que necesitan para aprender? Que todos tienen que aprender de igual manera. Lo que hablábamos anteriormente, de que no teníamos por qué separar a los niños con necesidad educativa, sino que incluirlos y hacer que se incluyan en el aprendizaje generalizado, pero con los apoyos necesarios. Exacto, con los apoyos necesarios, porque ahí estamos abordando las distintas necesidades también. ¿Ya? Leemos el último cuadrito, por favor, Yesenia, y voy a pasar a la explicación de la evaluación. ¿Ya? Ya, profe. Está dirigido a todos los establecimientos educacionales del país, ya sean municipales, particular subvencionados, con o sin programa de integración. Busca ofrecer a todos los estudiantes una educación escolar pertinente y relevante, considerando la diversidad de su necesidad educativa, incluyendo aquellas que implican apoyos más específicos, en un constante trabajo colaborativo entre los docentes y distintos profesionales, con las familias y la comunidad. Ya, si se fijan en el primer punto, habla de que todos los establecimientos educacionales del país tienen que adoptar el decreto 83, independiente de la modalidad, niñas, independiente de la modalidad, ya sea particular, subvencionado, municipales, delegados o que sean de los servicios locales de educación. Este es un decreto, es una ley, por lo tanto, todos los establecimientos deben apropiarse del decreto 83, todos deben diversificar la enseñanza, todos deben realizar adecuaciones cuando corresponda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos que todos y todas las estudiantes aprendan con igualdad. ¿Ya?
Dice que busca ofrecer a todos los estudiantes una educación escolar y pertinente y relevante. ¿Qué quiere decir esto, Yesenia? Que todos los niños tienen que aprender de la manera que tiene que tiene que ver en su desarrollo y a la edad acorde que estamos tratando. Y Exacto. tiene que ser relevante a lo que tiene que aprender el niño. Y de acuerdo a su necesidad educativa, ¿ya? Claro. Incluso aquellas que necesitan mayor apoyo, ¿ya? Ahí yo voy a hacer adecuaciones cuando, a pesar de la diversificación que he hecho, veo que no puedo lograr que el estudiante acceda al aprendizaje, yo hago una adecuación, ¿ya? Y aquí esto es súper importante, Yesenia. ¿A qué se refiere esto de trabajo colaborativo entre los docentes y distintos profesionales con la familia y comunidad? ¿Quiénes Porque intervienen? ¿Solo las personas de la sala o más gente? tiene que ver que se debe incluir a todos en general, porque el desarrollo del niño tiene que ver con la interacción con el ambiente también, con la Justamente, interacción con sus pares, con su familia y en general. con la comunidad en general. Muy buena respuesta, Yesenia. Muchas gracias. Ya, Chicas, estos documentos están todos en el aula. Hay dos documentos más, uno que es del decreto 83 y uno que es del decreto 170. Aparte de esto, ustedes van a utilizar en la evaluación el informe integrado del TEL expresivo, solamente TEL expresivo, no el mixto, ¿ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada ustedes hicieron un cuadro comparativo del TEL mixto y del TEL expresivo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. Ese mismo cuadro comparativo es la primera parte de la tarea, es lo que ya tienen hecho. Lo primero que, aquí está, le estoy mostrando la tarea sumativa 2. Vamos a leer primero la escala de apreciación. Ustedes ya leyeron el informe, en el punto 2 dice leer de manera comprensiva el caso entregado, identificando elementos centrales, las características, los factores o aspectos relevantes. Eso ya lo tenemos listo. Eso es donde ustedes pusieron los antecedentes relevantes de la familia, los aspectos fonológicos, semánticos, la OFA, eso ya está listo, ¿ya? Vamos a complementar el caso a partir de su investigación, los vamos a relacionar con el decreto 83 y el decreto 170, que es lo que vimos ahora. Para eso ustedes van a crear un video expositivo que cuente con estos puntos, que también están detallados en la tarea, ¿ya? El video, chiquillas, no debe durar más de 10 minutos. Y cada uno de los integrantes del grupo debe aparecer en el video. Tiene que hablar y aparecer. No es como me digan, trabajó la Yesenia, la Cata y la Rayen y aparezca solo la Yesenia y la Cata. Las tres tienen que aparecer en el video, ¿ya? La retroalimentación se va a dar por escrito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, a partir del caso analizado, solo el expresivo, por favor no lo olviden. Vamos a establecer la relación entre los dos decretos. De acuerdo con el 170, establecer cuál es el vínculo que hay entre el decreto 170 y el caso. Considerar las características que aparecen en el decreto 170, establecer qué tipo de necesidad específica del lenguaje, especial, si es transitoria o es permanente. ¿De qué tipo de necesidad, chicas, es si es un trastorno específico del lenguaje expresivo? ¿Es transitoria o es permanente? Transitoria. Ahí tienen que decir que es transitoria. ¿Y por qué? Porque recuerden que vimos que el decreto 170 dice por qué es transitoria. ¿Ya? Vamos a describir el proceso de intervención de acuerdo al decreto 170. O sea, en el diagnóstico intervienen estos especialistas y qué hacen y cuáles son las pruebas que se aplican. ¿Ya? El fonoaudiólogo aplica estas pruebas y para qué aplica estas pruebas. Ustedes lo tienen puesto en el informe que yo les pasé. El de acuerdo al decreto 83, establecer un vínculo. ¿Por qué hay que aplicar el decreto 83 en los trastornos específicos del lenguaje? Porque tenemos que diversificar, porque tenemos que abarcar, porque tenemos que adecuar. Ahí ustedes ven cómo lo fundamentan. Y establecer orientación y posibles estrategias para la intervención. Aquí se basan en el decreto 83. Por ejemplo, ustedes pueden decir, vamos a diversificar la enseñanza. El caso tiene, por ejemplo, alteración en R débil y R fuerte, tiene dificultades en los dífonos consonántico y vocálico. Vamos a utilizar, por ejemplo,
actividades con el monosílabo. ¿Conocen ese video de un mono que está en YouTube que se llama? Sí. El mono? Ya, un ejemplo. Pueden utilizar eso para apoyarse, ¿ya? Y eso es diversificar la enseñanza. Por último, ustedes van a presentar en un video de no más de 10 minutos la exposición grupal que cuente con los puntos solicitados. Y los puntos que van a solicitar también tienen que estar en un informe escrito. Ustedes ya tienen avanzado el informe escrito, ¿ya? Que es donde tienen estos aspectos. Las características en el informe escrito van a poner, ustedes lo escriben con la letra que quieran, con el tamaño y tipo de letra que ustedes quieran, pero debe contener esto, una portada con los nombres, el nombre de la profesora, la asignatura, tiene que tener una introducción, un índice y una conclusión. Los puntos son los que están acá. Por ejemplo, ustedes ponen características del caso del informe fonoaudiológico, pueden pegar o desarrollar un cuadro como el que hicieron y ponerlo aquí. Después, el tipo de alteración del lenguaje, ponen que un trastorno del lenguaje expresivo y por qué. Porque según el decreto 170 un trastorno del lenguaje expresivo, porque según el 170 dice que un trastorno es una necesidad educativa de carácter transitorio, describir en el informe quienes intervienen en el diagnóstico, articularlo con el decreto 83, descripción del proceso de intervención y lo más importante, chiquillas, utilizar lenguaje técnico propio de la asignatura. Recuerden que nosotros, por ejemplo, ya aprendimos que en TEL nosotros nos vamos a hablar de letras, vamos a hablar de fonemas, ¿ya? Cuando hablemos de las partes de la cara, no vamos a hablar de partes de la cara, vamos a hablar de órganos fonoarticulatorios, ¿ya? Todos esos aspectos que cuando vamos a hablar como de interacciones, de comunicación, de estimulación, ¿ya? Voy a pasar la lista, niñas, de una pasadita y les contesto todas las preguntas que tengan con respecto a la evaluación. Denme un segundito. Me contestan por favor con presente, chicas, porque no, en este momento no veo chat ni nada, así que Ivonne Aguayo. Presente. Gracias. Paloma Castillo. Presente. Gracias. Natacha Cerda. Paulette Cornejo. Paulette Cornejo presente, que no podía prender el micrófono. Gracias, Paulette. La Rayen no está, ¿cierto? Tiare Enríquez. Profe, la Tiare sí estaba, pero se le va el internet a cada rato, tiene pésima señal. Ya, gracias. Sofía Herrera. Se le cayó el internet hace poquito. Gracias. Le había mandado un mensaje por interno, profe. Princess. La Princess y la vi que estaba por ahí. Catherine. Presente. Gracias. Valentina Morgado. Valentina. Presente, profe. Gracias. Cata Ocares. Presente. Gracias. Camila Ojeda. Javiera Ollarzo. Presente. Gracias. Yesenia. Presente, profe. Gracias. Francisca Pérez. Presente, profe. Gracias. La Cata Rojas. Presente, profe. Gracias. Rocío Santibáñez. Presente, profe. Gracias. Camila Valdivia. Presente. Gracias. Connie Verdejo. Presente, profe. Gracias. Y la Carla Zurita. Presente, profe. Gracias. Ya, niñas. Volvemos entonces. Cuéntenme. Sofía Preguntas. Herrera, por si acaso. ¿Cómo? Sofía Herrera ahí volvió por si acaso. Ya, gracias. Preguntas, chicas, que tengan con respecto a la evaluación. Por favor, ahora. La presentación, entonces, el informe tiene que ir todo en un Word, profe, ¿cierto? En un Word, y en el mismo Word, chiquillas, ustedes pegan el link del video de YouTube, ¿ya? Ya, profe. Cata. Profe, es como un tipo de disertación, presentación que tenemos que hacer en el video, ¿cierto? Exacto, en Y función aunque- del informe fonoaudiológico expresivo.
profe, y una consulta. Para que se vea más lindo, ¿se puede hacer como en el video como un PPT en vez de un informe? Y al momento de Sí, subirlo un sí, informe. ustedes Ah, ya, pueden ya. adoptar la modalidad que ustedes consideren correcta, chiquillas, ¿ya? O sea, no es mostrar el informe, sino que pueden ir, o sea, se pueden usar como de apoyo y ustedes van relatando, ¿ya? Con lenguaje técnico. Javi, ¿Profe, se empieza a trabajar el miércoles o se entrega el miércoles? el miércoles, o sea, este trabajo ustedes lo van a hacer de manera autónoma, cada una con su grupo, ¿ya? Y van a tener hasta el viernes a las 14 para subirlo. Entonces, ustedes ya tuvieron clase en las dos secciones, pueden partir desde ya a organizarlo. Recuerden que ustedes ya tienen harto avanzado porque hicimos el análisis del informe la semana pasada, ¿ya? De todas formas, si tienen consulta o algo, me la hacen llegar por correo, ¿ya? Pero el trabajo es en grupo, autónomo, y tiene que estar a las 2 de la tarde del viernes 1 de septiembre, del 1 de octubre. Ya estamos en octubre. ¿Alguna otra consulta, chicas? ¿Niñas? ¿No? Ya. De todas formas, Yesenia, si ustedes pudieran compartir la información con el resto del curso, no faltaron tantas hoy día tampoco, pero Me encargo de comunicarle toda la información para si algún otro problema de conexión o algo les ya. paso la información. Ya, Me niñas. comunico con usted en caso de cualquier cosa. Ya, muchas gracias, Yesenia. Entonces, el trabajo, la evaluación sumativa 2 se entrega el viernes a las 14, lo hacen en sus grupos habituales, independiente del número de participantes, máximo 10 minutos por grupo, y todos los participantes tienen que verse en la presentación, ¿ya? Todos aparecen en el video. Uno se pasa en 1 o 2 minutos, ¿habrá algún problema? No, ¿O pero tiene- tampoco, no van a ser 15 minutos, ¿ya? Pero La cosa es también, chiquillas, que tampoco vayan a mandar un video de 2 minutos, porque en 2 minutos no se puede evaluar nada, ¿ya? O sea, el tiempo de 10 minutos es porque se promedia en que eso es lo suficiente, ¿ya? Ya, chicas, ¿más preguntas? ¿O ahí estamos No, profe. claritas? no, profe, es que por eso lo decía, porque de repente uno no alcanza como justo los 10 minutos y se pasan 1 o 2 minutos de repente entre las pausas que uno va haciendo, por eso. Ya, no se preocupen, 1 o 2 minutos más, pero no como 5 minutos más, ¿ya? Ya, nos Ya, vemos profe. la próxima semana entonces, que estén bien, cuídense. Ya, que Chao, esté bien, chicas. gracias.